En la reunión familiar, mis padres me exigieron darle la finca de la abuela a mi hermano. Su amenaza de demandarme se convirtió en risa para mi abogado y en mi libertad. Lo que él hizo después los dejó en la ruina total. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi nombre es Vianney, tengo 32 años, y esta es la historia de cómo la casa que me heredó mi abuela se convirtió en el campo de batalla donde luché por mi libertad. Todo culminó en una de esas cenas dominicales que mi madre llamaba reuniones familiares, pero que para mí se sentían como una citación judicial. La atmósfera en el comedor de mis padres siempre era densa, sofocante, cargada con el peso de las expectativas no cumplidas, que siempre eran las mías. Aquella noche, la tensión era palpable, casi se podía masticar junto con el estofado que mi madre, Griselda, había cocinado. Era su especialidad, el plato que preparaba para proyectar una imagen de armonía familiar que no existía. Mi hermano menor, Damián, el consentido, el niño de oro, hablaba sin parar sobre los extravagantes planes de su boda con Sofía, su prometida. Ella le sonreía, embelesada, como si él fuera el sol y todos nosotros simples planetas orbitando a su alrededor. Yo, como siempre, era el planeta más lejano, un punto frío y silencioso en la distancia. Había aprendido hace mucho que mis opiniones en esa mesa eran irrelevantes. Después del postre, mi padre, Arturo, sirvió un coñac que sabía que no podía permitirse y dejó caer la copa sobre la mesa con un golpe seco. Era su manera de pedir la palabra. El silencio se instaló de inmediato. Vianney, comenzó, con ese tono paternalista que usaba para enmascarar una orden. Tu madre y yo hemos estado pensando. Griselda tomó la palabra, su voz un goteo de miel y veneno. Cariño, tu hermano está por comenzar su vida. Un hombre necesita un hogar digno para su esposa, un lugar con estatus, donde pueda construir un futuro. Un nudo de hielo se formó en mi estómago. Sabía exactamente lo que venía. La finca, dijo Arturo, sin más preámbulos. La esperanza. Es el lugar perfecto para ellos. La esperanza. El santuario que mi abuela Elena, la única persona en mi familia que me había visto de verdad, me dejó en herencia. Mi refugio. El proyecto de restauración en el que estaba invirtiendo no solo mi dinero, sino mi alma. Mi hogar. La finca es mía, respondí, mi voz sorprendentemente firme. La abuela me la heredó a mí. Mi madre soltó una risita que me erizó la piel. Por favor, Vianney, no seas tan dramática y egoísta. ¿Para qué quiere una mujer sola un lugar tan grande? Damián es el hombre, el futuro de nuestro apellido. Él la necesita más. Es tu deber como hermana. Es mi casa, repetí, esta vez mirando a Damián. Él me devolvió la mirada con aburrimiento, como si mi resistencia fuera un capricho infantil que le estaba haciendo perder el tiempo. Fue entonces cuando mi padre mostró sus verdaderas cartas. Su rostro se endureció. Esto no es una sugerencia, Vianney. Es una decisión familiar. Vas a firmar los papeles para cederle la finca a tu hermano. No, dije. La palabra más corta y más poderosa que había pronunciado en esa casa en toda mi vida. La cara de mi padre se tornó de un rojo violáceo. No te atrevas a retarme. O firmas por las buenas, o te arrepentirás. Te demandaremos. Diremos que te aprovechaste de tu abuela en sus últimos días, que la manipulaste. Una anciana confundida no sabe lo que firma. Insultar la memoria y la lucidez de mi abuela fue cruzar la última frontera. El hielo en mi estómago se convirtió en acero fundido. Me levanté lentamente de la silla, el sonido de sus patas arañando el suelo de mármol fue el único sonido en la habitación. Te vas a quedar sola y amargada, siseó mi madre. No respondí. Caminé hacia la puerta, sintiendo sus miradas taladrándome la espalda. La furia de mi padre, la indignación de mi madre,
La irritación de mi hermano. No hemos terminado de hablar, gritó mi padre. Abrí la puerta y salí a la noche fresca de Querétaro. Mientras caminaba hacia mi coche, no sentí tristeza. Sentí una claridad extraña y aterradora. Para ellos, yo no era una hija ni una hermana. Era un obstáculo para los deseos de Damián. Un recurso que se negaba a ser explotado. Esa noche, en esa casa, no se rompió mi corazón. Se rompieron las cadenas. La guerra había sido declarada, y por primera vez, yo no planeaba rendirme. Conduje sin rumbo por las calles iluminadas, mientras el cielo comenzaba a llorar una lluvia fina y persistente que emborronaba las luces de la ciudad. El ritmo monótono de los limpiaparabrisas era como el metrónomo de mis pensamientos, marcando el compás de un desfile de recuerdos amargos. Mi mente se había convertido en un ático, donde cada caja polvorienta contenía una injusticia, una prueba más de mi perpetuo rol como la hija invisible. La primera caja se abrió de golpe, transportándome a mis 18 años. Tenía en mis manos la carta de aceptación de la mejor facultad de arquitectura del país, con una beca parcial que había ganado con noches de insomnio y esfuerzo. Corrí a casa, el corazón desbocado por la ingenua esperanza de ver, por una vez, un destello de orgullo en sus ojos. Encontré una celebración en el jardín. En el centro, un coche nuevo, rojo, con un moño ridículamente grande. Era para Damián, que acababa de reprobar su examen de ingreso a la universidad por segunda vez. Un incentivo para que no te deprimas, campeón, le dijo mi padre. Cuando finalmente les enseñé mi carta, mi madre apenas la miró. «Qué bien, Vianney», dijo, mientras le acomodaba el cuello de la camisa a Damián. «Qué bueno que conseguiste beca. Para ir, pues, tomas el transporte público. Tú siempre has sido muy autosuficiente». Autosuficiente. No era un cumplido, era una forma de decirme, estás sola en esto. Se abrió otra caja, una más pesada. Yo tenía 20 años. Mi abuela Elena me había dado una suma de dinero importante, depositada en una cuenta para mis gastos universitarios. La carrera de arquitectura es exigente y cara, mi niña, me había dicho. No quiero que te preocupes por el dinero. Un día, mis padres me acorralaron. Damián tenía una oportunidad de negocio única, una inversión que lo haría rico. Necesitaba capital. Me hablaron de la familia como una empresa, donde todos debíamos invertir en el miembro con más potencial. Damián me juró, con una sinceridad que ahora sé que era puro teatro, que me devolvería el doble en 6 meses. Cedí. Retiré casi la mitad de mis ahorros. El negocio resultó ser un viaje de 2 meses por Europa con sus amigos, documentado exhaustivamente en Instagram. Cuando lo encaré, se rió. ¿Para qué te estresas por el dinero, Vianney? Hay que vivir. Mis padres lo justificaron, necesitaba encontrar su vocación. Ya te lo pagará. Nunca vi un solo peso de vuelta, y tuve que aceptar un trabajo de medio tiempo en una cafetería para pagar mis materiales, robándole horas preciosas a mis estudios. Una caja más, de un pasado más reciente, se abrió. La manipulación más sutil y dolorosa. Tenía 25 años, recién comenzaba con mi propio despacho. Un día, Damián llegó a mi pequeño apartamento, con los ojos llorosos. Me habló de una deuda de juego, de gente peligrosa. Eres la única que puede ayudarme, hermanita, suplicó. Le creí. Le di todos mis ahorros, 20,000 pesos que había guardado para comprar una nueva computadora de diseño. Más tarde, mi tía Carmen me contó la verdad, no había deuda, solo quería el dinero para comprarle un reloj de marca a una chica con la que estaba saliendo. No solo me había robado mi dinero, sino mi compasión. Me había usado, convirtiendo mi afecto en una herramienta para sus caprichos. La lluvia se intensificó. Un relámpago iluminó el campo, y con él, el recuerdo de las últimas palabras de mi abuela en el jardín de la esperanza. Nunca dejes que te convenzan de que tu luz brilla menos para que la de él pueda destacar, me dijo, sosteniendo mi mano. El amor de tus padres por Damián no es amor, es una proyección de sus propias inseguridades. No te dejes apagar, Vianney.
Sus palabras, que en su momento fueron un consuelo, ahora eran un manifiesto. Me di cuenta de que había pasado toda mi vida esperando una invitación a una fiesta a la que nunca me dejarían entrar. Había intentado ganar el afecto de personas que ya habían decidido que yo no era digna de él. Finalmente, las luces de la esperanza aparecieron a lo lejos. Entré en el camino de grava, y el sonido de las piedras bajo los neumáticos fue como una bienvenida. Este no era solo un lugar, era una promesa. La promesa de mi abuela. Y la amenaza de mis padres no era solo un ataque contra mi propiedad, era un ataque contra esa promesa, contra la única forma de amor puro que había conocido. Esa noche, bajo la tormenta, mientras el agua limpiaba el parabrisas de mi coche, algo se limpió también dentro de mí. Se fue la esperanza tonta, la necesidad de aprobación. En su lugar, quedó una certeza fría y dura como el diamante. Iba a luchar. No por un terreno o unos ladrillos. Iba a luchar por el último pedazo de mi alma que aún no habían logrado pisotear. Apagué el motor y me quedé quieta, escuchando la lluvia disminuir hasta convertirse en un suave murmullo. Frente a mí, la esperanza se erguía como un guardián silencioso. No era una mansión ostentosa, sino una construcción de adobe y cantera con un alma vieja, un lugar que respiraba historia y paz. Cada viga de madera, cada baldosa de terracota, había sido elegida por mi abuela Elena. Este lugar era su esencia. Entré y el olor a tierra mojada y a madera de cedro me recibió. Era el olor de mi único verdadero hogar. Dejé las llaves sobre una consola y caminé directamente al estudio de la abuela, un cuarto que yo había mantenido casi intacto, con sus libreros repletos, su escritorio macizo y el retrato al óleo de ella en la pared, mirándome con sus ojos claros y sabios. Fue en esta misma habitación donde, hacía 6 meses, la verdad había sido revelada por primera vez. El notario, un hombre de pocas palabras, había leído el testamento frente a mis padres y Damián. Recuerdo sus caras, una mezcla de aburrimiento e impaciencia, dando por sentado que, como único hijo varón, Arturo heredaría la propiedad principal. Cláusula cuarta, leyó el notario, su voz resonando en el silencio. Lego mi propiedad conocida como Finca La Esperanza, a mi nieta, Vianey Rojas, como muestra de mi profundo amor y en agradecimiento por su compañía y cuidados desinteresados. Es mi deseo que en este lugar encuentre la paz que tanto merece y que su talento le dé una nueva vida a estos viejos muros. El silencio que siguió fue denso, pesado. La cara de mi padre pasó del desconcierto a una furia apenas contenida. La de mi madre se crispó en una mueca de incredulidad. Damián simplemente parecía ofendido, como si le hubieran negado un derecho de nacimiento. Eso es inaceptable, gruñó mi padre. Mi madre no estaba en sus cabales. Vianey la aisló, la manipuló. El notario, sin inmutarse, levantó una ceja. Señor Rojas, el testamento fue firmado ante mí y 2 testigos hace 3 años. Se adjunta un certificado médico, emitido un día antes, que declara a la señora Elena Rojas en plena posesión de sus facultades mentales. Este documento es, legalmente, inexpugnable. Intentaron impugnarlo. Gastaron dinero que no tenían en un abogado que les aseguró que podían ganar. Pero el juez desestimó el caso casi de inmediato. La finca era mía. Yo creí ingenuamente que ese sería el final. Qué equivocada estaba. Ahora, de pie en el estudio, recordé una conversación que tuve con mi abuela unos años antes de su muerte. La encontré una tarde con los ojos enrojecidos. Me confesó que había descubierto que mi padre había usado su nombre para obtener un préstamo que nunca pagó. Vianey, mi amor, me dijo, su voz firme a pesar de su tristeza. La bondad sin sabiduría es solo estupidez. Amo a tu padre, pero no soy ciega a sus defectos. A partir de hoy, voy a empezar a documentarlo todo. Cada préstamo, cada promesa rota. No lo hago por rencor, sino para que la verdad tenga un testigo si alguna vez se necesita. Un testigo. La frase resonó en mi cabeza. Mi abuela no solo me había dejado una casa, me había dejado un arsenal. Había previsto esta guerra. Había preparado mis defensas mucho antes de que yo supiera que tendría que luchar. Movida por un impulso,
me acerqué a su escritorio. Abrí el cajón superior, el que siempre estaba cerrado con llave y que ella me había enseñado a abrir. Dentro, junto a las escrituras y una copia del testamento, había una libreta de cuero negro. La había visto antes, pero nunca le había prestado atención, asumiendo que eran viejas agendas. Esa noche, sentí que debía abrirla. La tomé en mis manos. Se sentía pesada, densa. Al abrirla, reconocí al instante la caligrafía elegante y precisa de mi abuela. La primera página tenía una fecha de hacía casi 15 años. Y una sola frase a modo de introducción: registro de deudas del corazón y del bolsillo, para que la memoria no me traicione y la justicia no se quede ciega. Comencé a leer. Y con cada página, una nueva capa de la mentira que era mi familia se desprendía, revelando una verdad mucho más fea y dolorosa de lo que jamás había imaginado. Pasaron 3 días de un silencio ominoso. 3 días en los que me sumergí en mi trabajo como si fuera un búnker, trazando líneas y calculando estructuras para no tener que pensar en la guerra que se avecinaba. No hubo llamadas, ni mensajes. Era una calma antinatural, la quietud que precede al terremoto. Al 4.º día, el terremoto llegó. Escuché el motor del coche de mi padre mucho antes de verlo aparecer por el camino de grava. Un nudo se formó en mi garganta. Una parte de mí, una parte estúpida y masoquista, deseó que vinieran a disculparse. Pero cuando vi el coche, esa esperanza se hizo cenizas. No venía solo. Mi madre, Damián y Sofía lo acompañaban. Llegaron no como visitantes, sino como conquistadores. Salí a la entrada justo cuando se bajaban. Mi padre, ignorándome por completo, ya estaba examinando la fachada. Estas vigas de madera están muy viejas. Habrá que poner unas de acero para darle un toque más moderno. Hola, dije, mi voz tan plana como una losa de concreto. ¿Necesitáis algo? Mi madre se acercó y me plantó 2 besos sonoros en las mejillas, un gesto tan vacío de afecto que me dio escalofríos. Ay, Vianney, qué humor. Solo venimos a ver la propiedad. A planificar. Hay mucho que hacer antes de la boda. Sin esperar invitación, entraron. Damián y Sofía comenzaron su propio recorrido de inspección. Él se pavoneaba por el jardín, señalando con grandilocuencia. El rosal de la abuela, fuera. Aquí pondremos un jacuzzi. Y toda esta zona, dijo, abarcando con un gesto mi pequeña huerta, perfecta para un asador de diseño y una barra de bar. Sofía, por su parte, se dedicaba a documentar la invasión para sus redes sociales. Se hacía selfies en el porche, posaba junto a la fuente, y ya había subido una historia a Instagram con el texto, visualizando nuestro futuro hogar. _finca life _new beginnings. Sentí ganas de vomitar. Sus voces resonaban dentro de la casa, profanando el silencio que tanto amaba. Criticaban los muebles de mi abuela, demasiado rústicos, planeaban tirar muros, necesitamos un espacio abierto, más diáfano, y discutían sobre la paleta de colores, grises y blancos, por supuesto. Los intercepté en la sala principal. Me planté frente a la chimenea, con los brazos cruzados. Se acabó el tour. ¿Qué queréis? Mi padre adoptó su aire de hombre de negocios condescendiente. Se sentó en el sofá de mi abuela como si fuera su trono. Vianney, seamos prácticos. La otra noche todos estábamos alterados. Hemos pensado en una solución. No me digas, respondí con sarcasmo. Sí. Una oferta generosa. Sacó una chequera, un gesto tan predecible que era casi cómico. Te damos 500,000 pesos. Por la finca. Es más de lo que necesitas para un bonito apartamento en la ciudad. La cifra era tan absurda, tan insultante, que una carcajada seca se me escapó. 500,000 pesos, repetí, mirándolo fijamente. Esta propiedad está tasada en más de 20 millones. ¿De verdad pensáis que soy idiota? Mi madre intervino, con su falsa dulzura. No es por el dinero, Vianney. Es para que no te quedes con las manos vacías. Es una ayuda.
piensa en ello como una liquidación. Lo único que se va a liquidar aquí es esta conversación, dije, mi paciencia evaporándose. Esta es mi casa. No está en venta. Y aunque lo estuviera, preferiría prenderle fuego antes que venderosla a ustedes por cualquier cantidad. El rostro de Damián se contrajo en un puchero. Siempre tienes que ser la difícil, ¿verdad, Vianney? Arruinas todo. Sofía y yo tenemos planes. Tenemos sueños. Y mis sueños no importan, Damián, mi voz se elevó, por fin. ¿Mi trabajo? La última voluntad de la mujer que me cuidó cuando mis padres estaban demasiado ocupados puliendo a su niño de oro. ¿Eso no tiene valor? Se quedaron en silencio, sorprendidos por una vehemencia que nunca me habían visto. Quiero que os vayáis, dije, mi voz ahora era un susurro peligroso. Fuera de mi casa. Ahora. Se levantaron, visiblemente ofendidos. Te arrepentirás de tu soberbia, Vianney, amenazó mi padre desde la puerta. Ya veremos quién se arrepiente, contesté, cerrando la puerta tras ellos con una fuerza que hizo temblar los cristales. Me quedé de pie, en medio de la sala, temblando de rabia. La oferta no era una oferta. Era el último insulto. La confirmación de que para ellos, yo era un cero a la izquierda, un estorbo en su camino. Tomé el teléfono. La tregua, si alguna vez la hubo, había terminado. Era el momento de llamar a mi abogado. Marqué el número del licenciado Mateo Ríos, el viejo amigo de mi abuela y el albacea de su testamento. Era un hombre que destilaba una calma astuta, con una reputación de ser un tiburón en los tribunales. Necesitaba un tiburón. Cuando su voz grave sonó al otro lado de la línea, las palabras salieron de mí como un torrente. Le conté la escena de la cena, la amenaza de la demanda, la invasión de esa tarde y la oferta ridícula. Mientras hablaba, sentía que cada palabra ponía una distancia mayor entre mi antiguo yo sumiso y la mujer en la que me estaba convirtiendo. Al terminar mi relato, hubo un silencio. Esperaba una respuesta mesurada, un consejo legal cauto. En su lugar, escuché una carcajada. Una risa sonora, genuina y profunda que me descolocó por completo. 500,000 pesos, exclamó el licenciado Ríos, todavía riendo. La audacia de tu padre siempre ha sido inversamente proporcional a su sensatez. No le veo la gracia, licenciado, dije, aunque su risa había disipado una parte de mi tensión. ¿Están hablando en serio? Claro que no es gracioso, Vianney. Es lamentable, dijo, su tono volviéndose serio, pero con un matiz de regocijo estratégico. Y precisamente por eso, es una excelente noticia para nosotros. Escúchame bien. Tu familia no tiene ningún caso. Cero. Nulo. Pero insisten en que manipulé a mi abuela, repetí, necesitando escuchar el contraargumento. Eso es ruido, Vianney. El testamento de tu abuela es una fortaleza de granito. Hay certificados médicos, testigos, mi fe pública. Cualquier juez con 2 dedos de frente desestimará esa demanda en menos de 5 minutos y probablemente los multará por hacerle perder el tiempo al tribunal. Están jugando al farol con una mano de cartas pésima. Sentí un alivio inmenso. Oírlo de él validaba mi instinto. Entonces, ¿qué debo hacer?, pregunté. Lo más difícil y lo más inteligente, nada, respondió con una calma exasperante. No respondas a sus llamadas, no entres en sus provocaciones. Dales la cuerda que necesitan para ahorcarse solos. Deja que te demanden. ¿Que me demanden?, repetí, incrédula. Exactamente. Será un regalo caído del cielo, explicó, y pude casi ver su sonrisa a través del teléfono. En cuanto presenten esa demanda, habrán cometido el primer y último error de esta partida. Porque no solo la contestaremos, Vianney. Contraatacaremos. Presentaremos una contrademanda por acoso, difamación e intento de extorsión. Créeme, cuando terminemos, desearán no haber oído hablar nunca de un juzgado. Estaba asimilando su estrategia agresiva cuando añadió algo más. Y hay otra cosa, dijo,
su tono volviéndose más misterioso. He estado finalizando los últimos detalles de la sucesión de tu abuela. Revisando sus archivos financieros. Y he encontrado unos documentos de lo más reveladores. ¿Reveladores?, pregunté. Digamos que tu abuela y tus padres tenían una historia financiera muy bien documentada. Y no es una historia que les favorezca a ellos. Necesito unos días para ordenarlo todo, pero creo que la demanda por la finca será el menor de sus problemas. Creo que tenemos en nuestras manos una bomba atómica. Una bomba atómica. La metáfora era violenta, pero extrañamente reconfortante. Mi abuela. Incluso desde más allá, seguía protegiéndome. Vianney, dijo el licenciado Ríos, su voz suavizándose. Sé que es un trago amargo. Pero tu abuela te dejó las herramientas para esta lucha. Yo solo voy a afilar las armas. Tú mantente firme. No dejes que te intimiden. La justicia a veces tarda, pero cuando llega, suele hacerlo con contundencia. Y en este caso, creo que va a ser espectacular. Colgué el teléfono. El temblor de mis manos había desaparecido. La risa del licenciado Ríos había hecho algo más que tranquilizarme y había cambiado la perspectiva. Ya no era una víctima defendiéndose. Era una estratega esperando el movimiento en falso de su oponente. Y sabía, con una certeza absoluta, que no tardarían en cometerlo. Un par de días después, me reuní con el licenciado Ríos en su despacho. La sala de juntas, que la última vez que estuve allí para la lectura del testamento se sentía solemne, ahora parecía el cuartel general de un ejército a punto de entrar en batalla. Sobre la mesa de caoba, en lugar de un solo testamento, había varias carpetas gruesas, ordenadas con una precisión meticulosa. Tu abuela no era solo una mujer sabia, Vianney, comenzó el abogado sin preámbulos, mientras me servía un vaso de agua. Era una contadora forense en potencia. Abrió la primera carpeta y la deslizó hacia mí. Mi respiración se cortó. Estaba llena de pagarés. Decenas de ellos, escritos a lo largo de 15 años. Cada uno con la firma de mi padre, Arturo Rojas. Tus padres, explicó el licenciado Ríos, le pidieron prestado dinero a tu abuela de manera constante y sistemática. No eran regalos. Eran préstamos con intereses, y tu abuela documentó cada uno de ellos. Recorrí los documentos con la mirada. Las cantidades eran mareantes. Préstamos para cubrir un bache en el negocio, para cambiar el coche, para pagar la tarjeta de crédito. Sumados, ascendían a una cifra que me costaba procesar. En total, dijo el abogado, señalando una hoja de cálculo que había preparado, la deuda de capital asciende a casi 3 millones de pesos. ¿Y pagaron algo?, pregunté con un hilo de voz. Hicieron un par de pagos mínimos al principio. Después, nada. Tu abuela intentó cobrarles. Aquí están las pruebas. Me mostró copias de correos electrónicos. Eran educados pero firmes recordatorios de mi abuela, seguidos de las respuestas evasivas y llenas de excusas de mi padre. Era un patrón de abuso financiero, metódico y despiadado, oculto bajo la apariencia de ayuda familiar. Habían estado exprimiendo a mi abuela durante años. Y ahora, dijo el licenciado Ríos, su voz bajando de tono, la pieza central. Abrió la segunda carpeta. Dentro había un contrato privado, redactado por un notario. En él, mi abuela les prestaba 1 millón de pesos adicionales. La cláusula era explícita. El dinero era un fondo destinado única y exclusivamente a pagar una maestría en administración de empresas para Damián en el extranjero. Nunca hizo ninguna maestría, afirmé, la certeza amarga como la hiel. Ni siquiera se inscribió, confirmó el abogado. Hice unas averiguaciones. El dinero fue transferido a la cuenta de Damián. ¿Y en qué se lo gastó? Bueno, aquí tenemos los estados de cuenta. Deslizó otra pila de papeles hacia mí. Eran los movimientos de la cuenta de mi hermano. Retiradas de efectivo en cajeros de Cancún. Pagos en restaurantes de lujo en la Riviera Maya. Y la transferencia más grande, la compra de un coche deportivo de segunda mano.
Esto es un fraude, susurré, sintiendo una náusea helada. Es un flagrante incumplimiento de contrato y un posible delito de abuso de confianza, corrigió el abogado. Engañaron a tu abuela para financiar el estilo de vida de Playboy de tu hermano. Me recliné en la silla, abrumada. El rompecabezas estaba completo. La desesperación de mis padres por conseguir la finca no era solo codicia. Era pánico. Estaban ahogados en deudas, y probablemente el prestamista final era alguien mucho menos paciente que mi abuela. La finca no era un capricho, era su única vía de escape. Cuando tu abuela murió, explicó el licenciado Ríos, estas deudas no se extinguieron. Pasaron a formar parte de la masa hereditaria. Y como tú eres la heredera universal, tú has heredado el derecho a reclamar esta deuda. Hizo una pausa para que el impacto de sus palabras me llegara por completo. Actualmente, con los intereses acumulados, la cantidad que tus padres te deben asciende a poco más de 4 millones de pesos. 4 millones. La cifra resonaba en mi cabeza. En ese momento, un fugaz sentimiento de culpa intentó abrirse paso. Eran mis padres, al fin y al cabo. Pero entonces recordé la cara de mi abuela, preocupada por el dinero, y la cara de Damián, sonriendo en sus fotos de Instagram junto a su coche nuevo. La culpa se desvaneció, reemplazada por una determinación de hierro. Esto ya no era por mí. Era por ella. Era por hacer justicia a su generosidad traicionada. Levanté la vista. Entonces, ¿qué hacemos? La sonrisa del licenciado Ríos fue la de un general que ve al enemigo marchar directamente hacia su trampa. Hacemos lo que te dije. Esperamos a que nos demanden. Y en cuanto lo hagan, responderemos. No con argumentos, Vianney. Responderemos con números. Y en un tribunal, los números no mienten. La espera fue corta. Una semana después, la demanda llegó. Un notificador judicial, un joven de aspecto aburrido, se presentó en la puerta de la Esperanza y me entregó un sobre grueso. Firme aquí, por favor. Firmé con una mano que no tembló. Dentro, estaba el documento oficial. La confirmación de que habían cruzado el punto de no retorno. Leí las acusaciones, una sarta de mentiras cuidadosamente redactadas para pintarme como una arpía manipuladora. Me acusaban de haber aislado a mi abuela, de haberle lavado el cerebro, para que me incluyera en su testamento. Cada frase era un veneno, pero para mi sorpresa, ya no me dolía. Solo sentía una ira fría y concentrada. Fotografié cada página y se la envié al licenciado Ríos. Su respuesta fue inmediata: la carnada está en el agua. Ahora, a esperar que el pez muerda el anzuelo. Mañana presentamos la contrademanda. La noticia de la demanda se extendió como un reguero de pólvora entre la familia. Empezaron las llamadas de los monos voladores, esos tíos y primos que, sin conocer la historia completa, se sentían con el derecho de opinar. Vianney, es tu familia, el dinero no lo es todo, deberías reconciliarte. Escuché, colgué y bloqueé números. Pero una llamada fue diferente. Era mi tía Carmen, la hermana de mi padre. Vianney, mi niña, acabo de hablar con Arturo, dijo, su voz vibrando de indignación. No puedo creer su descaro. Decirme a mí que su madre no estaba bien de la cabeza. Si yo hablé con ella 2 días antes de que muriera y estaba más lúcida que todos nosotros juntos. Lo sé, tía, respondí, agradecida por su apoyo incondicional. Escucha, por eso te llamo. He estado ordenando unas cajas con cosas de mi mamá. Y encontré algo que creo que es importante. Hizo una pausa. Encontré su diario. Bueno, una de sus libretas. Una de cuero negro. La empecé a leer y... Vianney, es dinamita. Apuntaba todo. Las visitas de Arturo y Griselda, las veces que le pedían dinero, y las cosas tan bonitas que escribía de ti. Creo que esto te pertenece. Mi corazón dio un vuelco. Tía, yo también encontré una libreta igual aquí en la finca. Claro, exclamó ella. Tu abuela era brillante.
Seguro que tenía varias. Era su seguro de vida para ti. Te la mando por paquetería urgente ahora mismo. Usa la voz de tu abuela para defender su voluntad. Colgué, abrumada. Mi abuela no había dejado solo un testigo, había dejado un coro de ellos. 2 días después, llegó el paquete de mi tía. Dentro, la segunda libreta. Era la continuación de la primera, y detallaba los últimos y más duros meses de la vida de mi abuela. Sus páginas eran la crónica de una generosidad traicionada y de un amor inquebrantable por su nieta. Esa tarde, me senté en el porche con las 2 libretas y la demanda sobre la mesa. Eran 2 narrativas completamente opuestas. Una ficción construida sobre la codicia y la mentira. La otra, una verdad escrita con la tinta indeleble del amor y el dolor. Recibí 2 cartas esa semana. Una era una declaración de guerra. La otra, el mapa para ganarla. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. El día de la audiencia, la sala del tribunal estaba cargada de una electricidad silenciosa. Me senté junto al licenciado Ríos, sintiéndome extrañamente en calma. Al otro lado del pasillo, mi familia formaba un cuadro digno de una tragedia griega. Mi padre, con el rostro sombrío, y mi madre, con un pañuelo en la mano, preparada para el dramatismo, y Damián, con una expresión de injusticia ensayada. Su abogado, un hombre llamado Valdés, le susurraba palabras de ánimo. La jueza Isabel Herrera entró y un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Su reputación la precedía, era una mujer de una inteligencia feroz y con tolerancia cero para las frivolidades legales. El abogado Valdés comenzó. Su discurso fue un melodrama. Pintó a mis padres como víctimas, unos padres devotos apartados de su amada madre por una nieta calculadora. Usó palabras como aislamiento, vulnerabilidad y captación de la voluntad. Yo escuchaba, observando cómo construía un castillo de mentiras sobre cimientos de arena. Cuando terminó, la jueza se ajustó las gafas. Licenciado Valdés, el testamento de la señora Rojas ya fue validado. ¿Tiene alguna prueba nueva y tangible, más allá del testimonio de sus clientes, que son parte interesada, para sustentar estas serias acusaciones? El abogado vaciló. Su señoría, ¿la prueba es el patrón de comportamiento? Entendido, lo cortó la jueza. Licenciado Ríos, su turno. Mi abogado se levantó con la parsimonia de un depredador que sabe que su presa está acorralada. Gracias, su señoría. No voy a perder el tiempo de este tribunal refutando fantasías. Voy a presentar hechos. Hechos documentados que no solo demostrarán la falsedad de esta demanda, sino que revelarán la verdadera motivación detrás de ella, la desesperación financiera y un patrón de abuso de confianza. Un murmullo recorrió la sala. La cara de mi padre se ensombreció aún más. El licenciado Ríos fue metódico, implacable. Usó un proyector. La primera imagen fue un pagaré. Prueba A, su señoría. Un préstamo de 100,000 pesos, firmado por el señor Arturo Rojas. Nunca pagado. La siguiente imagen, otro pagaré. Y otro. La cifra total en la pantalla crecía, 500,000, 1,000,000, 2,000,000. El color desaparecía del rostro de mi padre. Luego, el contrato del 1,000,000 de pesos para el máster de Damián. Prueba F, un fondo educativo. Inmediatamente después, los estados de cuenta de Damián, restaurantes de lujo, tiendas de ropa, la compra de un coche. Damián se encogió en su asiento. Vi a Sofía, su prometida, mirarlo con una expresión de puro horror. El golpe final fue magistral. El licenciado Ríos se acercó al estrado con las 2 libretas de mi abuela. Su señoría, dijo con voz solemne, no sería ético leer en público los diarios privados de una mujer fallecida. Sin embargo, tengo la obligación de presentar como prueba estas 2 libretas, escritas de puño y letra por la señora Elena Rojas. Las colocó sobre el estrado. En estas páginas,
la señora Rojas no solo documentó meticulosamente cada préstamo, sino que también expresó su profundo dolor por el comportamiento de su hijo y su nuera, y su temor constante de que intentaran despojar a su nieta Vianney de su herencia tras su muerte. Estos diarios, su señoría, son la voz de la verdad. La voz que los demandantes han intentado silenciar. La jueza tomó las libretas. Las hojeó en silencio durante un par de minutos. Su rostro, antes neutral, se convirtió en una máscara de indignación gélida. Levantó la vista, y su mirada fue como un disparo de hielo que se clavó en mi familia y en su abogado. Esta corte, dijo, su voz resonando con una autoridad implacable, no es un teatro para resolver disputas familiares basadas en la codicia. Esta demanda es un insulto a la memoria de una mujer fallecida y una burla al sistema de justicia. Se puso de pie, su pequeña figura de repente inmensa. Se desestima esta frívola demanda, con perjuicio. Se condena a la parte demandante a pagar la totalidad de las costas legales de la parte demandada. Hizo una pausa, y su siguiente frase fue la que selló su destino. Y ordeno que se remita una copia de este expediente al Ministerio Público para que se inicie una investigación por los posibles delitos de fraude procesal y abuso de confianza. El golpe de su martillo sonó como una sentencia de muerte. Mi madre ahogó un grito. Mi padre parecía haber dejado de respirar. Damián miraba al vacío, completamente roto. Habían venido buscando justicia a su medida, y en su lugar, habían encontrado la ley en su forma más pura y demoledora. Su castillo de mentiras no solo se había derrumbado, sino que sus ruinas ahora los estaban enterrando. El caos que siguió al martillazo de la jueza fue silencioso pero devastador. El abogado Valdés recogía sus cosas con la velocidad de un hombre que huye de un incendio, evitando a toda costa la mirada de mis padres. Mientras el licenciado Ríos y yo salíamos de la sala, presencié el colapso final del mundo de mi hermano. Sofía lo había arrinconado contra una pared del pasillo. Todo era mentira, Damián, su voz era un siseo venenoso. El negocio de tu padre, el dinero, el futuro que me prometiste, ¿todo? Cariño, por favor, no es así, balbuceó Damián, intentando tomar su mano. Vianney lo ha torcido todo. Sofía retiró la mano como si le quemara. Lo miró con un desprecio que nunca le había visto. Lo único torcido aquí eres tú y tu familia de estafadores. ¿Investigados por fraude? ¿Debiendo millones? ¿Pretendías que me casara contigo y me hundiera en tu miseria? Se quitó el anillo de compromiso, un diamante que, ahora lo sabía, probablemente había sido pagado con el dinero de mi abuela, y se lo arrojó al pecho. Se acabó. No vuelvas a buscarme en tu vida. Se dio la vuelta y se marchó con paso firme, dejando a Damián solo en el pasillo, con el anillo en el suelo a sus pies. Él se quedó mirando el lugar por donde ella había desaparecido, su rostro una máscara de incredulidad. Por primera vez en sus 28 años, el príncipe había sido destronado, abandonado. El mundo, que siempre había cedido a sus caprichos, acababa de darle un portazo en la cara. Se giró, buscando a sus padres, pero ellos estaban demasiado ocupados tratando de asimilar la magnitud de su propia destrucción. El niño de oro estaba completamente solo en medio de los escombros. Pasé a su lado. No sentí placer en su dolor. No sentí nada. Era un extraño, y su tragedia me era indiferente. La justicia, a veces, no llega con un estruendo, sino con el sonido silencioso de los castillos de naipes derrumbándose. La negociación final tuvo lugar una semana después. Se sentaron frente a mí en la sala de juntas del licenciado Ríos, no como los padres arrogantes que me habían amenazado, sino como dos extraños derrotados. Damián no vino. Estaban acompañados por un abogado especialista en bancarrotas, un hombre de aspecto gris que puso las cartas sobre la mesa sin rodeos. Mis clientes son insolventes, declaró. No pueden pagar los 4 millones de la deuda ni las costas del juicio. La única vía es declararse en quiebra. El licenciado Ríos asintió. Sabemos que en ese proceso, mi clienta recuperaría solo una fracción. Es un camino largo y doloroso para todos. Se hizo un silencio. Los miré. Miré sus rostros cansados, sus hombros encorvados.
Busqué en mi interior un eco de la niña que una vez los amó, una chispa de compasión. No había nada. Solo la calma desoladora de un campo después de la batalla. Y la certeza de que mi libertad requería un último acto de cirugía radical. Tengo una propuesta, dije, rompiendo el silencio. Todos me miraron. Fijé mi vista en mis padres. No quiero su dinero. Quiero mi paz. Quiero que la deuda emocional que tengo con ustedes quede saldada para siempre. Tomé aire. Esta es mi oferta final. Venderán su casa y todos sus activos. De ese dinero, me entregarán 1.000.000 de pesos. No para mí. Lo usaré para crear una fundación a nombre de la abuela Elena. Con el resto, pueden empezar de nuevo. ¿Y la deuda?, susurró mi padre. A cambio de ese 1.000.000, continué, y de una condición más, la deuda quedará perdonada. No iniciaré ninguna otra acción legal contra ustedes ni contra Damián. ¿Cuál es la condición?, preguntó mi madre, con un hilo de voz. La condición es que salgan de mi vida. Permanentemente. Mis palabras fueron precisas, quirúrgicas. Firmaremos un acuerdo de no contacto, legalmente vinculante. No más llamadas, no más visitas, no más mensajes. Cortaremos todo lazo. A partir de hoy, yo dejo de tener padres y hermano, y ustedes dejan de tener una hija. El rostro de mi madre se arrugó de dolor. ¿Nos estás abandonando?, sollozó. No, respondí, mi voz firme, sin un ápice de duda. Estoy dejando de participar en una relación que me ha hecho daño toda mi vida. La familia que usted describe murió hace mucho tiempo, si es que alguna vez existió. Yo solo estoy firmando el certificado de defunción. Hubo una larga pausa. Su abogado les explicó las implicaciones. Los vi discutir en susurros, vi el último destello de ira en los ojos de mi padre ser sofocado por la aplastante realidad de su situación. Finalmente, con la mirada vacía, asintió. Mi madre, llorando en silencio, hizo lo mismo. Esa misma tarde, firmamos los papeles. El trazo de mi pluma sobre el acuerdo fue el punto final de un libro que nunca debía haber sido forzada a leer. Al salir de ese despacho, no sentí alegría ni tristeza. Sentí algo mucho más profundo, el silencio. El bendito y absoluto silencio de una guerra que, por fin, había terminado. El precio de mi paz había sido alto, pero por primera vez en mi vida, me sentía inmensamente rica. Ha pasado un año. Un año de un silencio que no es vacío, sino lleno de paz. Cumplieron el acuerdo. A través de mi tía Carmen, supe que vendieron la casa y se mudaron a un pequeño apartamento en otra ciudad. El negocio de mi padre se extinguió. Damián trabaja en una tienda, aprendiendo por primera vez el valor de un peso ganado con esfuerzo. Son fantasmas de un pasado que ya no me pertenece. El 1.000.000 de pesos se convirtió en la Fundación Elena Rojas para jóvenes arquitectas. Ya hemos concedido la primera beca a una estudiante brillante y sin recursos. Su carta de agradecimiento, llena de sueños, vale más que todo el dinero del mundo. La finca La Esperanza ha renacido. He terminado la restauración, convirtiendo el viejo granero en mi estudio, un espacio donde la luz y las ideas fluyen libremente. Mi despacho ha crecido, y el eco de las risas de mi joven equipo ha reemplazado los viejos fantasmas. Mi tía Carmen es una presencia constante y cálida en mi vida. Juntas, hemos replantado el jardín de la abuela. Sus rosas, de un rojo profundo, florecen con una vitalidad renovada. He encontrado mi familia, no en la sangre, sino en la lealtad, en el respeto, en el cariño sincero de mis amigos y de mi tía. Cada mañana, me siento en el porche con mi café, mirando el sol ascender sobre el valle. Ya no hay un nudo en mi estómago. No hay anhelo. Solo una profunda gratitud por la mujer que me dio las herramientas no solo para sobrevivir, sino para florecer. Perdí la familia en la que nací, pero gané el derecho a construir la mía propia. Gané mi hogar. Me gané a mí misma. Y mientras contemplo este pedazo de paraíso que ahora es mío en todos los sentidos de la palabra, a menudo pienso, y les pregunto a ustedes, ¿fue un acto de crueldad?
¿O fue simplemente el acto necesario de podar las ramas muertas para que el árbol pudiera, por fin, crecer fuerte y sano hacia el sol?